Quiero introducirme en la palabra de Dios esta mañana leyendo primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Tremenda palabra del apóstol Juan. Me impactó la profundidad que tiene esta palabra acerca del Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas palabras fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo por Juan, que se le conoce como el discípulo amado. Se dice que era el discípulo más joven de todo el grupo que el Señor llamó. Pero este muchacho se entregó al Señor con todo su corazón, con toda su alma, y llegó a conocer al Señor en el área humana como en el área divina. Conoció a Jesús porque se le acercó tanto, se le pegó tanto, que el Señor lo tomó como uno de los íntimos del grupo. Habían tres: Pedro, Jacob y Juan. Pero Juan como que era el que se le acercaba más al Señor. Y llegó a conocer al Señor en su grandeza como Dios y en sus debilidades como hombre. Y me refiero a debilidades como hombre porque el Señor se cansaba, porque el Señor tenía hambre, porque el Señor tenía que dormir. Pero también dice que llegó a conocer al Señor que sus ojos vieron grandes milagros, sus oídos oyeron testimonios de gente que testificaba el poder de Dios, y se atreve a escribir y dice lo que palparon nuestras manos. O sea, fue un hombre que experimentó al Señor, no al Señor religioso, no al Señor místico, sino al Señor verdadero, al Todopoderoso, al Hijo de Dios eterno. Y Él transmite esa revelación. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas de Juan,
y escribió el libro de Apocalipsis. Fue el último de los apóstoles en morir y no murió sacrificado como los demás. No murió en el martirio, murió de longevidad, exiliado en una isla llamada Patmos. Dios se agrada cuando alguien le ama de verdad y le muestra su gloria el Señor a los que le aman. Veamos el llamamiento del apóstol Juan en Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, como que al Señor le encantaba llamar a los hermanos. Y hay una característica que cuando en una familia se convierten, las primicias siempre son dos. Yo recuerdo que cuando mi familia a través de mi madre se entregó al Señor, uno de mis hermanos fue llamado al ministerio y después el Señor me llamó a mí. O sea que en la familia habemos dos pastores, que antes se decía tiempo completo. El Señor llamaba así que hay esperanza y hay promesa para usted. Pronto va a venir el otro, si es que solo hay uno. Y si hay dos, van a venir más. Pues dice que pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Aquí hay dos llamamientos y yo veo características en los dos llamamientos. Primero está Pedro y Andrés, que están pescando a la orilla del mar. Estaban echando las redes y el Señor los llama. Y ellos dice que dejaron las redes y siguieron al Señor. Luego el Señor sigue su caminar, y se detiene ante un barco y ve que arriba en el barco hay tres hombres, el papá y dos hijos. Y él se queda viendo, y los muchachos también se le quedan viendo al Señor, y el Señor los llama y dice que era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que estaban en la barca remendando sus redes, y los llamó.
Yo veo una diferencia aquí. Pedro y Andrés solo tiraban redes y dejaron las redes. Pero con Juan y Jacob, ellos dice que dejaron las redes que estaban remendando, dejaron el barco que era de su padre, que era de la familia. Prácticamente dejaron su empresa, dejaron su negocio por seguir al Señor, por obedecer al llamado del Señor. Pero no solo dejaron las redes, no solo dejaron el barco, dejaron a su padre, a su papá y obviamente a su mamá y a la familia. El precio fue más alto. El sacrificio fue mayor. Como que a veces algunas personas les cuesta más obedecer al llamado del Señor que a otros. Y yo lo veo acá. Estos muchachos, y enfocando a Juan, dejaron el negocio, dejaron la familia, dejaron a su padre, dejaron la herencia. Seguramente ellos iban a hacer cargo de la empresa pesquera, de la empresa naviera. Pero ellos decidieron seguir al Señor. Los que hemos experimentado el llamado del Señor, llamado a seguir a Cristo, llamado a ser cristiano, renunciar al mundo, renunciar al pecado, y los que hemos recibido el llamado al ministerio, hemos tenido que abandonar las redes, abandonar el barco o la barca de la familia. Y algunos han tenido que renunciar a su negocio, renunciar a su trabajo laboral, porque el ministerio o el llamado del Señor es tan fuerte que les absorbe. No es cosa fácil. Se requiere fe, se requiere determinación, se requiere estar seguro de que el Señor es quien llama. En mi caso, yo ayudaba a mi mamá. Yo era el que trabajaba y sostenía a mi mamá. Y yo no quería irme al ministerio cuando el Señor me empezó a llamar, porque yo decía, ¿quién va a sostener a mi mamá? ¿Quién va a ayudar a mi mamá? Y mis hermanos pequeños. Mi mamá se dio cuenta de que yo tenía ministerio y de que el Señor me llamaba, y un día habló conmigo y me dijo, hijo, ya me di cuenta que tú tienes ministerio, ya el pastor me dijo que tenés ministerio, pero dice que no te vas al ministerio porque me estás ayudando. Yo quiero decirte que si te vas a servir al Señor, el Señor va a proveer para ti, para mí y para todos. Porque el Señor no hace cosa fuera de orden.
Y el Señor me va a bendecir más todavía, porque un hijo mío se va a ir al ministerio. Dije, madre, ¿estás segura? Sí, me dijo. Tú sabes que a mí me gusta trabajar, me dijo. Yo voy a ir a planchar, yo voy a ir a lavar, yo voy a ir a hacer limpieza, mientras el Señor me dé vida, me dé salud para sostenerme. Pero una cosa te digo, ándate al ministerio, obedece al llamado antes que el Señor trate contigo. La verdad que me asustó. Y me animó al llamamiento. Hoy quiero invitar a la pastora Berti que nos cuente también cómo fue su llamado cuando el Señor le llamó, porque no es fácil desprenderse, en este caso, de la familia. Ella vino de Oaxaca, México, hace 51 años. Y hace 51 años la gente no viajaba, no era época de viajes como ahora. Ahora se viaja mucho y es fácil. Ahora se tiene un celular y uno se comunica con la familia, con los padres, con amigos, con quien sea, por este aparatito, hasta Europa y donde sea. En ese tiempo, hace 51 años, no existían. Las cartas tardaban 3 meses para llegar. Y ella, un mes para ir y un mes para ir, 2 meses entonces, una carta. Yo recuerdo que la primera vez que fui a la casa de la pastora Berti, y nos fuimos en un carrito pichirilo, decíamos, que no sé, por puro milagro llegó, y decía, qué lejos está esto. Tardamos como 16 horas para llegar. Dije, qué lejos. ¿Y desde dónde? La hermana Bertita se fue. Cuéntenos qué pasó, por qué y para qué. Que la gloria sea para el Señor, mis hermanos. Qué bendición estar en la presencia del Señor en esta mañana. Como decía el pastor, ayer hizo 8 días, cumplí 51 años de haber llegado a Guatemala. No fue fácil, fue muy duro, muy difícil. Cuando mi esposo me dijo que yo testificara hoy, yo le dije, yo no sé si voy a poder porque es muy fuerte, pero la gloria sea para el Señor y yo posiblemente le va a servir a usted también. Cuando iba a cumplir 14 años, tuve un encuentro con Dios, y ya lo conté el otro día, no voy a hablar de eso, pero anteriormente a eso yo no quería nada con Dios, pero ese día tuve un encuentro con Dios y desde ese día comencé a estudiar la Biblia. Leí toda la Biblia y me encontré con un pasaje en Éxodo 33:15 que Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y ese versículo se me quedó bien grabado. Más adelante les voy a contar por qué. Cuando tenía 15 años y medio, yo comencé a sufrir de insomnio. Era una niña todavía. Ni siquiera sabía que existía esta clase de mal. Pero fue terrible para mí, 3 años sin dormir, ni de noche ni de día. Ya se pueden imaginar ustedes 2 días que no duerman, 2 noches que no duerman, cómo se ponen. Pues imagínense, fue una tortura. Y yo clamaba a Dios para que Dios me sanara y no había forma. Y imagínense, ya en 3 años era tanta mi desesperación que yo le dije al Señor: Señor,
si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Toda mi vida va a ser para tu servicio. Y me atreví a decirle, porque en días anteriores yo escuché un testimonio similar a esto, y me atreví a decirle, Señor, era tanta mi angustia, tanta mi desesperación, que según para mí ya no había solución. La única solución era la muerte. Yo le dije, Señor, y aunque me duela dejar a mis padres, aunque me duela dejar a mi familia, yo voy a ir a donde tú me digas. Nunca me imaginé el gran precio que tenía que pagar. A nuestra casa llegaba, nos visitaba mucho a nuestra iglesia, don Norman Parish, muchos de ustedes lo conocen. Llegaba constantemente, ahí se hospedaba con nosotros en la casa. Yo aprovechaba para platicar con él y le contaba mi situación, y yo le decía que yo quería servir a Dios, que quería servirle en el ministerio, y él me decía, con mucho gusto, chula, estamos a las órdenes, no sé qué de cuánto. Y llegó el momento en que me mandó a llamar, o Elvi llegó a la casa y me dijo que tenía que venirme ya ese día. No me animé, hicimos los trámites y todo, pero sentía que mi corazón se me salía y que me moría. 2 veces intenté y no lo pude hacer. Me ponía muy, cobarde. Así, era muy duro, muy difícil, pero Dios siguió tratando conmigo. No lo voy a contar ahorita, al tiempo muy corto. Dios siguió tratando conmigo hasta que llegó el día que tuve que decir, Señor, aquí estoy. Estoy, Señor. No tuve otra opción. Para lo que tú me digas, Señor, aquí estoy. Y yo le decía en mi oración, Señor, yo quiero irme al instituto a Guatemala a estudiar para prepararme y servirte. Pero, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Esa era mi oración constante. Yo tenía todo el anhelo de servir a Dios, pero era muy duro para mí dejar a mi familia. No se imaginan. Yo sentía la muerte. Mis papás no querían que me viniera. Me decía mi papá llorando, hija, ¿qué te hace falta aquí en la casa? Todo lo tienes, nada te hace falta. ¿Qué necesidad tienes de irte a ver caras de la gente? Me decía. Yo le decía, papá, yo no es que me quiera ir de la casa, yo hice un pacto con Dios, y le contaba, pero como padres también era muy duro para ellos. Pero hice un pacto con Dios. Usted dirá, ¿y por qué hizo ese pacto? ¿Qué fue lo que me motivó a hacer un pacto? Tenía yo 7 años y mi papá se enfermó de la vista, estuvo muy enfermo de sus ojos, y fue con muchos doctores, lo estuvieron tratando, pero llegó el día en que le dijeron, señor, tiene que conformarse con su suerte, porque ya no hay medicina para usted, ya topamos, ya no hay forma de cómo seguir así que confórmese. Mi papá llegó a la casa muy desanimado, era un hombre muy fuerte, un hombre pero ahí todo decaído. Y recuerdo que esa tarde, yo era niña, tenía 7 años, estaba jugando con mis hermanitos allí. Entró una señora y cuando vio a mi papá, le dijo, ¿qué tal, hermano Simón? ¿Cómo está? Simón se llamaba mi papá. Le dijo mi papá, aquí, hermana, pero así todo cabizbajo, todo. Le dijo, mi papá estaba sentado en una hamaca, porque ahí es lugar caliente, es costa. A la hermana esta le agarró la hamaca y le dijo, hermano Simón, ¿Dios ha muerto? Hermano Simón, ¿está muerto Dios?
Y una vez más, hermano Simón, ¿ha muerto Dios? Y le dijo, busque a Dios, como cuando usted ha perdido una aguja en la tierra. Búsquelo hasta que lo encuentre y lo va a encontrar, le dijo. No conocíamos a esta señora quién era. Después, con el tiempo, nos imaginamos que era un ángel de Dios que llegó a la casa ese día. Mi papá se levantó de la hamaca y le dijo a mi mamá, yo me voy a encerrar en ese cuarto 3 días y 3 noches en ayuno y oración. No voy a comer, no voy a cenar, ni voy a tomar agua. Así que ahí voy a estar para buscar a Dios. Y estando mi papá en esos 3 días de ayuno orando, el tercer día de ayuno dice que estaba de rodillas, con sus ojos cerrados y tuvo una visión. Vio un personaje vestido de blanco enfrente de él y le dijo un versículo de la Biblia que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esas palabras le dijo el personaje ese. Y mi papá decía, ¿qué quiere decir 10 días? ¿Qué querrá decir 10 días? ¿Será que en 10 días Dios me va a sanar? Se quedó con eso en su mente. Y después del tercer día, al día siguiente, cuando mi papá salió del cuarto, mi papá estaba perfectamente sano de sus 2 ojos. El Señor lo sanó. Pero antes de eso, se me había pasado por alto. Antes de eso, en su oración, en los 3 días que estuvo de ayuno, mi papá le dijo al Señor, Señor, si tú me sanas, yo te prometo que voy a ir a predicar tu palabra a todas esas montañas que están allí que no conocen de tu palabra. Si tú me sanas, yo voy a ir, Señor, a predicar tu palabra a todos esos lugares para que la gente te conozca. Y también le dijo, Señor, si tú me sanas, te prometo que te voy a dar todos mis diezmos y todas mis primicias de lo que tú me des. Económicamente mis papás estaban muy bien, muy bien. Días antes, no me recuerdo si años, cuánto tiempo antes, mi papá se había ido a estudiar a un instituto bíblico. Estaba estudiando, pero por la enfermedad de sus ojos ya no siguió. Pero me imagino que ahí aprendió todo esto, porque éramos muy nuevos, cristianos muy nuevos, y en México había mucha idolatría, casi no habían iglesias cristianas. Pero en este día el Señor sanó a mi papá. Después que los doctores dijeron que ya habían topado, el Dios Todopoderoso tiene la última palabra. Y ese día que mi papá sanó, le dijo a mi mamá, yo le prometí al Señor que si me sanaba, yo le iba a ir a predicar su palabra a todas esas montañas que están allí, a predicar a Cristo. Y le prometí y lo voy a cumplir. Y también le dije que si me sanaba, yo le iba a dar todos mis diezmos y todas mis primicias de lo que yo recibiera. Así que mis papás cumplieron al pie de la letra lo que le prometió mi papá, lo que prometió al Señor. Entonces, cuando yo estaba sufriendo el insomnio, yo sabía que no había para mí otra opción. Prácticamente yo iba a morir, ya tenía ya de 15 años a 18. Hice un pacto con Dios. Vi que a mi papá le dio resultado hacer un pacto con Dios. Entre paréntesis, quiero decir esto a los padres. Inconsciente o inconscientemente nosotros como padres afectamos a nuestros hijos, para bien o para mal. Mi papá no me dijo, haz un pacto con Dios. No me lo dijo ni mi mamá, nadie me lo dijo. Pero yo vi que cuando mi papá hizo un pacto con Dios, Dios lo sanó.
Y entonces yo dije, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Es por eso que yo hice un pacto con Dios. No fue fácil, fue muy difícil. Cuando Dios me sanó y yo ya tenía que cumplir lo que dije, alguna vez yo decía entre mí, mejor quisiera desaparecer. Porque dejar a los padres, dejar a la familia no es nada fácil, es muy, muy duro, muy difícil. Recuerdo que aún el día que ya me venía, el sábado, le conté que el sábado cumplí 51 años de haber venido a Guatemala. Cuando yo agarré mi maleta y ya venía para irme a meterme al carro, yo tenía una hermanita que en ese tiempo tenía 7 años y yo la cuidaba porque yo era ya una señorita, yo siempre la cuidaba y estaba muy acostumbrada conmigo. Y cuando vio que yo agarré mi maleta y que ya me iba, me dice, Bertie, ¿y con quién me voy a dormir ahora? Me dijo. Sentí que eso le dio una vuelta a mi corazón. Y en ese momento que se me dejo mi maleta y digo, ya no me voy. Pero yo sabía que había hecho un pacto con Dios y tenía que cumplir. Ahora cuando yo miro atrás, que yo le decía al Señor, Señor, yo me quiero ir a estudiar para prepararme y servirte. Pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Esa es mi oración constantemente. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hace como un mes más o menos me tocó que predicar y conté parte de mi testimonio cómo fue que tuve un encuentro con Dios. Yo le decía que crecí en hogar cristiano, pero no había tenido un encuentro con Dios. Iba a la iglesia porque me llevaban, porque si no iba me caía, entonces tenía que ir. Pero yo decía entre mí, el día que yo tenga mis hijos, yo no voy a querer llevar a mis hijos a la fuerza, no voy a querer que llevarlos sino que me voy a interesar porque desde chiquitos ellos conozcan a Dios. Para que de ellos salga el deseo de buscar a Dios, que ellos saboreen quién es Dios. Y eso desde que cada uno de mis hijos cumplió 3 años, yo les hice a que cada uno de ellos confesaran a Jesús como su Salvador. Y todos los días yo los ministraba, lloraba por ellos, los aconsejaba, los orientaba. La gloria sea para nuestro Dios. Ahora cuando miro a mis hijos sirviendo al Señor, fue muy duro, muy difícil, pero ahora digo, valió la pena. Mis hermanos, la gloria sea para el Señor, no porque la hermana Bertie sea tan, es por la misericordia de Dios, mis hermanos. Que la gloria sea para el Señor. ¿Alguien de las señoritas tiene 20 años? ¿Habrá una señorita de 20 años? Ponte de pie. Pasa para acá, por favor, porque no te veo. Hay un reflejo. Tú tienes 20 años. Tienes propósitos en tu vida. Tienes sueños. Tienes familia. Quítate la mascarilla, por favor. Un momento. Mira para allá. A esa edad estaba la pastora Bertie cuando el Señor le habló. Gracias tú. Dios tiene propósitos para tu vida. No es fácil dejar la familia, mucho menos también dejar su país. Como le digo, en ese tiempo casi no viajaba la gente. Recuerdo que muchos de aquí de Amatitlán hace unos 30 años ni conocían la capital, mucho menos otro país.
y a Estados Unidos casi no se viajaba. Era muy difícil. Pero Dios tenía sus planes, sus propósitos. No fue fácil. Yo era presidente de los jóvenes de la iglesia, el Calvario Central, con el pastor Norman Parrish, el misionero, el fundador. Y en una reunión de jóvenes, la esposa del misionero presentó a Bertie en una reunión. Recuerdo cuando ella llegó, fue al otro día. Ella venía a prepararse al seminario 4 años. Luego yo entré al seminario también por 3 años de estudio bíblico y 1 año práctico. Después el Señor me permitió a mí sacar la teología en la universidad, sacar la licenciatura, pero ya casados. No se crea que por estar en un seminario son ángeles, son humanos. Y siempre va a haber alguien que no le vas a caer bien. En el colegio, en el trabajo, en la vecindad, siempre va a haber alguien. Y con la pastora Bertie no faltó alguien que por alguna razón no le cayó bien y había un hostigamiento. Hoy dicen bullying. Era difícil, era duro, pero Dios tenía sus planes. Después de 4 años nos hicimos novios ya para casarnos. Empezamos a platicar. Empezamos a conocernos. Y ella fue muy tajante. Solo quiero decirte 2 cosas para empezar, me dijo. A ver, yo no me quiero casar con un hombre que sea algo así como mandilón, creo que dicen. Que no tenga carácter, que no sea el varón, que no sea la cabeza. Con un varón que yo no me quiero casar con alguien irresponsable. De una vez, fue muy directa. Yo no quiero estarte mandando a ti. Toma tu lugar. Número 2, me dijo, 10 más. Sí. Sí, porque yo no quiero casarme con un hombre que no diezme, con un cristiano, mucho menos con un pastor que no diezme. No quiero que la maldición económica entre a la casa, entre a la familia por no diezmar. Y no porque Dios maldiga, no, pero el diablo, una puerta que usa. Yo no quiero andar prestando para comer. Yo no quiero andar prestando para las tortillas, para el pan, para pagar aquí. Yo no quiero andar prestando. Yo quiero tener la bendición de Dios. Por eso te digo, tenemos que diezmar. Después descubrí que ella no daba el diezmo, ella daba el 20% hasta el día de hoy. Y tenía razón. Fue uno de los secretos para que la gracia y la misericordia de Dios siempre estuviera. Dios no nos ha permitido pedir prestado.
ni para nosotros, ni para el ministerio. Dios ha sido fiel. Pero regresemos donde se quedó Juan, ¿verdad? El discípulo Juan, creo que se quedó en el barco. Ah, no, ya había salido del barco. Lucas capítulo 9, versículo 53. Juan ya era un discípulo, ya andaba con el Señor. Pero veamos una faceta del carácter de Juan y de Jacob. Lucas 9:53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Resulta que el Señor tenía que ir a Jerusalén, donde le iban a crucificar. Él toma determinación y dice: tengo que ir. Envía a Juan y a Jacob a preparar lugar donde se va a hospedar, donde va a comer. Y tenían que pasar por una ciudad llamada Samaria. Y los samaritanos no querían a los judíos, no se llevaban entre sí. Y cuando vieron que eran judíos, no los dejaron pasar. Les bloquearon el camino, los trataron mal. Y si no salían, los linchaban. Pero Juan tenía un carácter, Jacob tenía su carácter. Ellos no se acobardaban tan fácil, no se atemorizaban tan fácil. Tenía un carácter bien fuerte. Me imagino que se pusieron a discutir y quizás hasta pelear. Y ya eran discípulos. Mire lo que dice más, versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y como guatemaltecos podríamos agregar: hijos del diablo. Y el Señor se les queda viendo y dice: todavía les falta discípulos, pensó dentro de sí. Todavía tienen que mejorar su carácter, tienen que madurar su carácter. Y el Señor les dice: entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eran discípulos, pero todavía se alteraban, todavía se enojaban y todavía tenían deseos de pelear. Por eso usted ve a un Pedro que cargaba su arma siendo discípulo, y ve a un Pedro que tomó su espada y le vuela la oreja a Malco, que quería agarrar al Señor. El ser discípulo es estar en proceso de formación. Dios no los llamó por ser perfectos. Dios no los llamó por ser santos 100%. Los llamó para formarlos, para prepararlos. El Señor nos ha llamado con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros pecados. Nos ha llamado y nos ha traído a su iglesia. La iglesia no es una galería de santos, de gente perfecta, como piensan muchos. La iglesia es un taller donde el Señor está formando a cada uno, cada día, a través de la palabra, a través de su espíritu, a través de las experiencias que suceden cada día.
Esos problemas que nos pasan son parte del proceso de Dios. Esas circunstancias difíciles que atravesamos son parte del proceso de Dios. Toda situación que viene, que nosotros la vemos mala, es un proceso que Dios utiliza para formarnos. Dios cada día nos está formando y un día terminará la obra que Él empezó. Por eso, tú tienes tus flaquezas, yo tengo mis flaquezas. Tienes tus debilidades, yo tengo mis debilidades. Tienes tus errores, yo tengo mis errores. Todos somos hechos de polvo, estamos en la tierra. Y por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos el discipulado, por eso necesitamos la palabra de Dios, porque es la que nos va formando y nos va enseñando. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes, nobles, y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Yo quiero serte fiel. Yo quiero cambiar. Yo quiero que transforme mi vida. Yo quiero servirte, Señor. Quiero ser un discípulo que cada día vaya madurando, que cada día vaya creciendo. En lugar de ser peor, cada día, Señor, aunque me cueste y aunque sea duro y difícil, yo quiero ser mejor cada día delante de ti. Póngase de pie. Yo quisiera que levantáramos nuestras manos y le dijéramos: Señor, aquí está mi vida. Señor, gracias por tenerme en tu iglesia, por tenerme, Señor, en tu camino, por haberme tocado un día mi corazón y haberme traído. Gracias, Señor. Tal como soy, Señor, yo vengo a ti. Tal como soy, Señor, yo estoy delante de ti. Gracias, Señor, porque no me juzgas por lo que soy, sino me juzgas con amor y misericordia. Y por tu amor y misericordia es que yo estoy acá. Por tu amor y misericordia es que tú me bendices. Por tu amor y misericordia es que tú derramas tu gracia, tu bendición sobre mi vida. Gracias, Señor. Bendigo la vida de tu pueblo, Señor, en tu nombre. Y en el nombre de Jesús declaro que tu mano poderosa, Señor, se extiende sobre el débil, se extiende sobre los pobres de espíritu, sobre los necesitados, se extiende sobre los afligidos. Declaro en el nombre de Jesús que tu gracia, tu misericordia, Señor, va a ser grande cada día sobre cada uno. Bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice a los que están solos, a las que están solas. Bendice, Padre, a cada uno, al joven, al adulto mayor, a los niños. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno y ayúdale según su situación, según su aflicción, según su necesidad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.